Bueno, neste capítulo vamos falar de un grupo super mítico, un grupo mitiquísimo de la escena independiente española de los 90 e non tan de los 90, sino actual, que lle Los Planetas. Los Planetas nacieron en Granada en 1993, baixo el nome, aunque sí que é verdad que años atrás llamabanse Los Subterráneos, pero de seguro que vos suena otro grupo de los 90, por aí, que se llamaban Los Subterráneos, y era el grupo de Cristina Rosenvinge, cuando entamó a hacer cosas en solitario, y en Cristina Rosenvinge y Los Subterráneos. Entonces decidieron camudar el nome del grupo a Los Planetas. Y baixo ese nome presentáronse en 1993 al concurso de maquetas de Radio 3, ganando, y como resultado tienen este Medusa EP, que un EP curioso cuanto menos porque lle de Elephant Records, que son de León, y la única referencia que hay del grupo neste sello. Además, si podemos ver clásico de los 90, la tilde en ti, que manca un poco. Y neste EP, como ya dije, ganó en el 93 el concurso de maquetes de Radio 3 y hízose muy famoso. Hízose muy conocidos en la escena independiente, y al año siguiente, ya con RCA, una sucursal, digamos, de Sony, grabaron el Super 8, que fue el primer disco de Los Planetas, producido por Fino Ionarte, que por cierto era el líder de Los Enemigos, y además acaba de sacar disco este año 2018, y además sí que es verdad que el Super 8 fue como el punto de inflexión de Los Planetas na industria musical. Dieron un bombazo, non era para nada lo que estábamos avezados nos 90 de canciones en inglés y todo eso. Entonces fue una verdadera revolución. 2 años después sacan el pop, que non tiene tanta repercusión, digamos, y ya en el 98, ya cuando saquen, apuesten, tírenlo todo por la ventana y saquen el Una semana en el motor de un autobús, que ya está considerado el mejor disco de Los Planetas que se hicieron hasta ahora. Grabóse en Nueva York, fueron todos para allá en Nueva York, un poco arriesgado, digamos, pero bueno, y sacaron temazos como Segundo Premio, como Toxicosmos, como La Copa de Europa, que fueron de los más escuchados en esos tiempos, y está considerado, si no me equivoco, el mejor disco de los 90, en no me acuerdo qué revista, la verdad. Actualmente están de xira con los 20 aniversario, ya que cumplen 20 años, y quién sabe, tal vez aprovecho para recordar que nos deben un concierto en Asturias, que el año pasado no vinieron. Y bueno, vamos a escuchar, ya que tenemos aquí el primer EP, vamos a escuchar, si os parece, Mi hermana pequeña, que fue con la que ganaron este concurso de maquetes que cambió la historia de la música independiente española, sin ninguna duda. Cuando todo parece que marche mal, ten en cuenta que puede ser que solo aparezca por si acaso. Quédate cerca de mí, a mi lado,